Saluda a tu papi muerto, inválida inútil. Con esa burla venenosa, Grant pateó a Avery fuera del borde de un acantilado rocoso, sus ojos encendidos con una crueldad que ningún adolescente debería poseer. Durante meses, los acosadores se burlaron de ella, la aislaron y la llamaron basura. Pero nadie podía imaginar que su odio llegaría tan lejos como a un intento de asesinato. Justo cuando su silla de ruedas se precipitaba hacia las rocas dentadas y dos Hells Angels rugían desde las sombras, se desató un rescate frenético y comenzaron a revelarse los secretos enterrados de un pueblo envenenado. ¿Qué tipo de oscuridad impulsa a unos adolescentes a intentar silenciar a su compañera con semejante violencia? ¿Y cómo logró sobrevivir la frágil chica? Si quieres ver más, asegúrate de pulsar el botón de suscribirte y unirte a nuestra comunidad. No querrás perderte lo que sucede a continuación en Oak Creek High. La misericordia estaba en venta, y Avery Johnson nunca podía permitírsela. Su silla de ruedas se deslizaba por los pasillos pulidos, las ruedas de goma susurrando secretos que solo los no deseados podían oír. Oak Creek era un pueblo minero, donde el dinero apestaba a polvo de caliza, y los pobres podían ahogarse en él. La escuela en sí se sentía como una fortaleza. Pancartas de campeonatos de fútbol colgaban sobre casilleros agrietados, pero ni siquiera los trofeos podían distraer de las fronteras invisibles que dividían a ricos y pobres, negros y blancos, fuerza y vulnerabilidad. Avery, de 16 años, negra, paralizada de la cintura para abajo, era el blanco más fácil del pueblo. Sus ojos eran agudos, siempre buscando salidas y sombras. Vestía la esperanza como otros visten abrigos en invierno, delgada, golpeada, aferrada a ella por un solo botón. Logró llegar a su casillero. Aquella mañana, antes de la emboscada, Grant Sterling, el hijo rubio del dueño de la cantera, avanzaba por el pasillo con Harlan Brooks, un chico con la mueca de alguien que nunca pagó por sus errores. El ruido de sus risas partió la mañana en dos. Tope de velocidad, ladró Grant, plantándose justo delante de la silla de Avery. Harlan, masticando la esquina de un pase de pasillo, la rodeó por detrás. Ambos llevaban chaquetas del equipo universitario, insignias de inmunidad en un lugar donde el privilegio era la única moneda que importaba. Avery alzó la vista, un gesto desafiante. Grant sonrió, amplio y frío. Ya conoces las reglas. Los carriles son para estudiantes de verdad. La basura va junto a los contenedores. Se giró hacia Harlan, que ya sostenía una bandeja del comedor rebosante de restos del almuerzo de ayer. Leche, salsa, algo gris e irreconocible. Antes de que Avery pudiera prepararse, Harlan volcó todo el contenido sobre su regazo. El líquido salpicó sus vaqueros, empapó su mochila y goteó entre los radios de la silla. Un silencio cayó sobre el pasillo. Decenas de miradas se dirigieron hacia ella y luego se apartaron de inmediato. La única persona que se detuvo fue la señora Tilden, una profesora de historia a punto de jubilarse. Observó con el corazón latiendo con fuerza y después, con un leve movimiento de cabeza, entró en su aula y cerró la puerta tras de sí. El poder allí significaba silencio. Supongo que eso es lo que les pasa a los productos defectuosos, se burló Grant. Dio un paso más cerca y se inclinó para que solo ella pudiera oírlo, con la voz helada. Mi padre dice que los casos de caridad, como tú, arrastran a todo el pueblo hacia abajo. No causes problemas, Avery, o la próxima vez serán las escaleras. Alguien soltó una risita, un sonido agudo y desagradable. Una chica con uniforme de animadora se cubrió la boca, con los ojos brillantes. Avery sostuvo su mirada hasta que la chica la apartó, de pronto muy interesada en sus uñas. Uno a uno, los curiosos se dispersaron, abandonándola en un charco de suciedad y humillación. Los dedos de Avery temblaban mientras recogía los cuadernos empapados de su regazo. Su mente le gritaba que se defendiera, pero sabía más que nadie que no debía hacerlo. En Oak Creek, una sola palabra fuera de lugar podía costarle más que la dignidad. Se dirigió al baño, sus ruedas dejando un rastro pegajoso dentro del estrecho cubículo. Avery se frotó las manos con agua helada, viendo cómo las viejas manchas desaparecían por el desagüe. Su reflejo en el espejo astillado le devolvió la mirada. Labios apretados, mejillas manchadas de mugre.
Parpadeó con fuerza, negándose a llorar donde alguien pudiera oírla. Llegó la hora del almuerzo y comió sola en una mesa cercana a la salida. Su teléfono vibró. Su madre escribía desde el hospital. Te quiero, Av. No olvides tus medicinas. Hoy volveré tarde otra vez. Avery respondió, estoy bien. Una mentira. Terminó su comida en silencio, consciente de los asientos vacíos a su alrededor. Nadie se sentaba con la chica en la silla. Ya no. El día se arrastraba. Cada clase era un desfile de miradas heladas, insultos susurrados y empujones deliberados en los pasillos. Grant y Harlan siempre lo bastante cerca como para recordarle que no había ningún rincón seguro. Incluso los profesores, percibiendo hacia dónde soplaba el viento, registraban sus ausencias, pero nunca sus moretones. Cuando sonó la última campana, Avery esperó a que los pasillos se vaciaran antes de moverse. Se impulsó hacia afuera, el aire cortante con olor a gases de camión y hierba recién cortada. Los autobuses amarillos rugieron al alejarse, con las risas flotando desde las ventanas abiertas. Avery observó, invisible para el mundo. Regresó a casa, con los brazos doloridos. La casa de los Johnson era pequeña, con la pintura descascarada, el porche desigual y el jardín delantero salpicado de juguetes olvidados de un tiempo mejor. Dentro el silencio era absoluto. El único sonido, el tic-tac del reloj y el golpeteo de sus ruedas sobre el viejo suelo de madera. La madre de Avery, Vivian, trabajaba de noche como enfermera en el hospital del condado. La mayoría de las tardes se iba antes del atardecer y volvía al amanecer, con los ojos rodeados de cansancio pero siempre dulce con Avery. Esa noche Vivian ya había dejado un plato de comida en la nevera y una nota junto a la puerta. Mantente fuerte, cariño. Te quiero. Avery rodó hasta la sala y su mirada se posó en la repisa. La fotografía le devolvía la mirada. Una familia congelada en días más felices, su padre sonriendo, los brazos rodeando a una Avery más joven, de pie. Alzó la mano y tocó el marco, dejando que sus dedos recorrieran el contorno del rostro de su padre. Había muerto hacía 2 años. Un accidente, murmuraba la gente. Borracho en la cantera. A Oak Creek no le interesó preguntar más. Para Avery solo quedaban los recuerdos y un lugar vacío en la mesa. Se quedó sentada en silencio, el peso del duelo y el aislamiento presionando hasta que ya no pudo contenerlo. Los sollozos le desgarraron el pecho, primero quedos, luego feroces. Sacudida por los hombros, recordó risas, barbacoas en el patio, el cálido agarre de la mano de su padre cuando la hacía girar sobre la hierba. Más tarde, en el baño, Avery se frotó la piel para borrar la suciedad del día. Se miró en el espejo, la mandíbula apretada, las mejillas aún manchadas. Con la mano temblorosa, limpió el último rastro de salsa seca de su barbilla y susurró, «Papá, ojalá estuvieras aquí, para protegerme». Pero Avery no tenía ni idea. Un secreto sobre la muerte de su padre aguardaba en las sombras, listo para destrozar todo lo que creía saber. El castigo por ser un problema en Oak Creek High siempre era trabajo extra. Avery se desplazaba por los pasillos traseros con un cubo de plástico equilibrado sobre las rodillas y el palo de la fregona encajado contra el hombro. Esto no era detención, era exilio, impuesto bajo la sonrisa amable del subdirector Harris, que había insistido en voz baja en que contribuir a la comunidad escolar era un honor, incluso para estudiantes en circunstancias especiales. Avery entendía que era solo otra forma de mantenerla invisible, lejos de las multitudes, fuera de la mente de todos. El aire del pasillo trasero era espeso, con un olor agrio a sudor y moho. Pasaba junto al vestuario de chicos, un lugar que solía evitar, pero ese día iba tarde terminando sus rondas. Dudó, luego siguió adelante, ansiosa por acabar antes de que comenzara el caos de después de clases. El pasillo estaba vacío, o eso creyó. Una carcajada estalló, áspera y cortante, resonando desde detrás de la puerta del vestuario entreabierta. Avery se detuvo. Oyó voces, familiares, crueles. El quejido nasal de Harlan se filtró hacia afuera. ¿Viste su cara hoy? Te juro que casi me dio pena. Casi. La respuesta de Grant cortó el aire, empapada de arrogancia. Es como una cucaracha. Sigue arrastrándose de vuelta sin importar cuán fuerte la aplastes.
Mañana digo que manipulamos la alarma contra incendios y la encerramos en el armario del conserje. A ver cuánto aguanta sin ayuda. Harlan soltó una risita. ¿De verdad crees que se romperá? Ya está rota, Harlan, dijo Grant. De eso se trata. Nosotros solo lo hacemos oficial. Avery apretó el mango de la fregona con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería alejarse, bloquear aquellas palabras, pero algo la dejó clavada en el sitio. Escuchó, con la respiración superficial. De pronto, se oyó un ruido de objetos chocando dentro. Las voces bajaron y luego volvieron a subir, esta vez más bajas, conspiradoras. La voz de Grant descendió hasta casi un susurro. Olvídate de la tullida. Tengo algo mejor. Un golpe sordo, el chirrido de una taquilla, y luego el susurro triunfal de Grant. Mira esto. Arlen sonó confundido. ¿Qué es eso? Un cuaderno viejo. El tono de Grant resumaba desprecio. No cualquier cuaderno, genio. Es el libro de registros que el viejo Johnson llevaba siempre consigo en la cantera. El que mi padre decía que podía arruinarlo todo si salía a la luz. El corazón de Avery martilló en su pecho. Se esforzó por no perder ni una palabra. Grant pasó las páginas. El papel crujió. Creía que podía exponer a mi padre cada vez que amenazaba con enviar esto al condado. Lástima que no tuviera la oportunidad. Harlan silbó, mitad impresionado, mitad asustado. Mitad asustado, querrás decir. Grant rió, un sonido helado, desprovisto de cualquier remordimiento. Digamos que mi padre se aseguró de que Johnson se llevara sus secretos a la tumba. Sin cuaderno, no hay historia. Sin historia, no hay problema. La cabeza de Avery dio vueltas. Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su padre asesinado, no perdido en un accidente absurdo. Y aquellos chicos lo trataban como un juego. Sintió que un temblor le recorría las manos. El palo de la fregona se le escapó y cayó al suelo con estrépito. En ese instante, la risa en el vestuario murió. ¿Oíste eso?, susurró Harlan. «¡Cállate!», gruñó Grant. Unos pasos pesados se acercaron. La mente de Avery gritó. «¡Muévete!». Giró la silla, el corazón desbocado. Las ruedas se atascaron una fracción de segundo en el linóleo agrietado, lo justo para perder segundos preciosos. Sus manos torpes, presas del pánico. «No mires atrás. No dejes que vean que tienes miedo». Avery se impulsó por el pasillo en penumbra, la respiración entrecortada, el corazón golpeándole las costillas. Detrás de ella, la puerta del vestuario se abrió de golpe y unos pasos resonaron en el corredor. El pánico ardió. Casi chocó con un cubo de basura, sacudió su cubeta y dobló la esquina en una huida desesperada y ruidosa. Por un momento aterrador, creyó que la atraparían. Pero al pasar a toda velocidad junto a una hilera de viejas vitrinas de trofeos, alcanzó a ver su propio reflejo aterrorizado, fantasmal y solo, desde el extremo opuesto del pasillo. Grant dio un paso hacia la luz, los ojos escrutando, la mandíbula tensa. Durante una fracción de segundo, el borde de la silla de ruedas de Avery asomó por la esquina antes de desaparecer. Los ojos de Grant se entrecerraron y una sonrisa lenta y venenosa se extendió por su rostro. «Puedo oler a una rata», murmuró, con un tono a la vez divertido y amenazante. O quizás solo a un ratoncito que se volvió demasiado curioso. Harlan avanzó un poco, la voz baja, ansiosa y urgente. «¿Vamos tras ella? ¿Y si oyó algo? ¿Y si lo cuenta?». Grant lo sujetó del hombro, reteniéndolo con una confianza escalofriante. «Déjala correr. No puede hacernos nada. Tengo un plan». Su mueca se profundizó, fría como una piedra de invierno. «Confía en mí, Harlan. Se arrepentirá». Se desvanecieron de nuevo dentro del vestuario. El cuaderno secreto oculto una vez más, dejando el pasillo vacío salvo por el eco débil y frenético de la huida de Avery. Ella, mientras tanto, giró sin control por los pasillos hasta llegar a una escalera vacía y segura. Se apoyó contra la pared, intentando calmar el temblor de sus manos, la mente girando en torno a la terrible verdad que había descubierto. Había escapado por ahora, pero incluso cuando el alivio la inundó, supo que estaba atrapada en un juego mucho más grande y oscuro. La caza había comenzado, y Avery Johnson guardaba un secreto que podía costarle la vida.
La cocina de los Johnson, normalmente tan pequeña que apenas podía albergar 2 sillas y una mesa maltrecha, que de pronto parecía enorme. Aquella noche, Avery se sentó sola a la mesa, trazando el borde de su plato con el tenedor, tratando de reunir las palabras para contárselo todo a su madre. Aún podía oír la voz de Grant en su cabeza, repitiendo esos secretos mortales una y otra vez, cada palabra más pesada que la anterior. La necesidad de decírselo a Vivian era como un fuego en el pecho, urgente, doloroso, imposible de ignorar. Las llaves tintinearon en la puerta. Vivian entró de golpe, seguida por el viento otoñal. Llevaba los pijamas quirúrgicos arrugados y el cabello aplastado bajo una gorra azul descolorida, pero había algo inconfundible en sus ojos, algo brillante, casi eufórico. Por primera vez en meses, tarareaba mientras sacaba la comida para llevar de una bolsa marrón. Buenas noticias, cariño. Te traje lo que más te gusta. Pollo picante, con salsa extra, llamó Vivian con la voz cálida. Avery apenas levantó la vista. Había ensayado esto todo el día. El discurso sobre papá, el cuaderno de registros, la verdad. Pero el ánimo de Vivian se apoderó de la habitación, la desarmó, retorció su determinación. Vivian se apoyó en la encimera, aún sonriendo. Yo también tengo noticias. Algo bueno, algo para mí. Dudó y su rostro se suavizó con una esperanza rara, casi tímida. Yo conocí a alguien, a alguien que me importa, a alguien a quien yo le importo. El tenedor de Avery chocó contra la mesa. Por un instante no pudo respirar. ¿Qué? Vivian intentó sonreír, pero los labios le temblaron. Es amable, Avery. Me escucha. Él se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. Es alguien que conocí en el hospital. No pretendía que pasara. Simplemente pasó. Avery la miró fijamente, el shock dando paso a algo afilado, algo feo. ¿Por eso llegas tarde a casa, riéndote con el teléfono cuando crees que no te estoy mirando? Las manos de Vivian se tensaron sobre la encimera. Avery, sabes que mis horarios son una locura. Sabes que yo... Basta. La voz de Avery se quebró, demasiado fuerte en la cocina estrecha. Deja de actuar como si fuera normal, como si fuéramos una familia feliz. Papá solo lleva 2 años muerto y ya estás pasando página. Vivian cerró los ojos tragando saliva. No se trata de olvidar a tu padre. Nada lo borrará jamás de mi corazón, cariño. Pero tengo que seguir viviendo. Tengo que encontrar la forma de volver a estar completa. La ira de Avery estalló. ¿Completa? ¿Así lo llamas? ¿Simplemente encuentras a alguien nuevo, como si a papá nunca le hubiera importado nada? Como si todo esto... Señaló el asiento vacío en la mesa, las fotos familiares descoloridas que cubrían la pared. Nunca hubiera importado. Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. No entiendes lo que es estar tan sola, Avery. Llegar a casa y oír solo el tic-tac del reloj. Trabajar toda la noche y fingir que no duele. Merezco sentirme viva otra vez. Merezco que me amen. La mandíbula de Avery tembló. El dolor y la traición se desbordaron antes de que pudiera detenerlos. Eres tan egoísta. Papá lo era todo. Nos protegía. Y ahora lo estás reemplazando. No te lo mereces. Nunca te lo mereciste. Vivian se encogió como si la hubieran abofeteado. Por un latido, la habitación quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Avery. Siento que te sientas así, susurró Vivian. Solo quería compartir mi felicidad contigo. Pensé que querrías eso para mí. Avery se dio la vuelta, con las lágrimas quemándole los ojos. No quiero nada de ti. Ya no. Se desplazó por el pasillo y cerró la puerta de un portazo. El golpe sacudió el marco. El sonido resonó como un juicio final. Cerró con llave, con las manos temblorosas, y dejó que las lágrimas salieran. Calientes, incontrolables, llenas de cada dolor y traición que había intentado tragarse desde el accidente. Fuera de su habitación, Vivian se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la puerta. También lloró en silencio, demasiado asustada para admitir la verdad, demasiado asustada para decirle a Avery quién era realmente ese nuevo hombre y lo que podría significar para las dos. En su dormitorio, Avery se mecía de un lado a otro, apretando la almohada contra el pecho.
La oscuridad se sentía absoluta. Pensó en su padre, en el sonido de su risa, en el peso de su brazo sobre sus hombros. Él habría sabido qué hacer. Habría hecho que el mundo volviera a tener sentido. Su teléfono vibró. Se secó los ojos y lo tomó, esperando otra notificación inútil. En lugar de eso, un mensaje la miraba fijamente desde un número desconocido. Sé lo que oíste. Mañana pagarás. Las manos se le quedaron heladas. Las palabras palpitaban en la pantalla como una campana de alarma. Cada letra, una amenaza imposible de ignorar. Miró al techo, con el corazón martillándole y la mente desbocada. En algún lugar, alguien estaba observando, esperando. Mañana el mundo cambiaría. Y afuera, Vivian seguía sentada en el suelo, rezando por la fuerza para arreglar lo que parecía irreparablemente roto. La excursión escolar ya estaba decidida, marcada en todos los calendarios y susurrada por todos los padres ansiosos. Para Avery sería un viaje a lo desconocido, un viaje del que quizá nunca regresaría. La salida a Eagle Ridge llevaba meses rodeada en rojo en todos los calendarios del aula. Una experiencia obligatoria de cohesión comunitaria, según la administración, y un suplicio anual para estudiantes como Avery. Mientras los autobuses amarillos serpenteaban fuera de la ciudad, el paisaje se volvía salvaje y áspero, con sombras de las nubes matutinas arrastrándose sobre graneros abandonados y los bordes de la cantera. Eagle Ridge se alzaba a lo lejos, todo bosque denso y acantilados abruptos, un lugar donde nacían leyendas y, a veces, la gente simplemente desaparecía. Avery se sentó al fondo del autobús, con su silla de ruedas encajada junto a una pila de mochilas olvidadas. Invisible como siempre, observaba los árboles pasar e intentaba calmar la tormenta en su pecho. Su teléfono ya estaba configurado para grabar, guardado con cremallera dentro de su mochila. Un pequeño acto de desafío, o quizá de desesperación. Necesitaba pruebas, algo que pudiera mostrarle a su madre, al mundo, a cualquiera que por fin pudiera escuchar. El autobús chirrió al detenerse en el inicio del sendero. Los estudiantes se derramaron hacia afuera, con las voces elevándose de emoción. Los profesores gritaban listas y recordatorios. Grant y Harlan se quedaron junto a la puerta, lanzando miradas hacia Avery, con expresiones indescifrables. El señor Loomis, el acompañante, dio el discurso de siempre. Permanezcan en los senderos, no se separen. Sistema de compañeros, sean respetuosos. Avery avanzó rodando, pero antes de que pudiera unirse al grupo principal, Grant le bloqueó el paso con una sonrisa perezosa. «Oye, no querrás retrasar a todos, ¿verdad?», dijo con una voz empapada de falsa preocupación. «¿Por qué no nos dejas ayudarte a tomar la ruta panorámica?». Arlen soltó una risita, dando un codazo a algunos compañeros. Hubo un intercambio de miradas rápidas y culpables. El dinero pasó de la palma de Grant a manos abiertas. Tratos silenciosos sellados en las sombras. Los demás estudiantes siguieron adelante, evitando mirarla. Nadie protestó. Nadie quería problemas. Avery sintió una oleada de pánico. «¡Señor Loomis!», llamó, pero su voz fue tragada por el ruido, por el viento que susurraba entre los pinos. El señor Loomis miró hacia atrás lo justo para ver a Avery rodeada, y luego apartó la vista, ocupado fingiendo que supervisaba al resto de la clase. «Vamos, muévanse, todos juntos», gritó, con una voz quebradiza de indiferencia. Grant y Harlan desviaron la silla de ruedas de Avery fuera del sendero principal, internándose más en el bosque. Las rocas sacudían las ruedas, las raíces se enganchaban bajo los reposapiés. La luz del sol se desvaneció, sustituida por el silencio de los árboles y el grito lejano de un halcón. El miedo de Avery crecía con cada metro. «Déjenme ir», dijo intentando clavar las palmas en las ruedas para resistirse. Grant se inclinó hacia ella, su aliento caliente contra su mejilla. «Hablas demasiado, Johnson. Vamos a ver lo valiente que eres aquí afuera». Arlen hurgó en la mochila de Avery, sacando su teléfono de un tirón. Lo encendió y vio la luz roja intermitente de la aplicación de grabación. «¡Mira lo que tenemos!», se burló, lanzándoselo a Grant. Grant estrelló el teléfono contra una piedra. La pantalla se hizo añicos, chispas danzando sobre el musgo. Abofeteó a Avery con tanta fuerza que su cabeza se echó hacia atrás y los oídos le zumbaron. «¿Crees que puedes engañarnos?», escupió. «No eres nada.
Solo una lisiada con complejo de mártir. Avery jadeó, el dolor incendiándole la mejilla. Intentó apartar a Grant, pero sus brazos estaban débiles, inestables. Las lágrimas le nublaron la vista. Por favor, susurró. Déjenme ir. No diré nada. Pero ya no escuchaban. Arlen inclinó la silla hasta que Avery se aferró a los apoyabrazos, el mundo girando. Grant rebuscó en su mochila, arrojando libros y frascos de medicación entre la maleza. Encontró su almuerzo, lo volcó en el sendero y luego vació la botella de agua sobre su cabeza. La voz de Avery se quebró de desesperación. «Basta, por favor. Alguien nos verá». Grant le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Nadie viene, Avery. Aquí afuera, solo estamos nosotros, y podemos hacer lo que queramos». Arlen rió nervioso, mirando por encima del hombro. «Quizá deberíamos darnos prisa. Alguien podría regresar». Pero Grant estaba embriagado por la emoción, su crueldad afilada por la ausencia de testigos. «A nadie le importa a ella, Harlan, ni en la escuela ni aquí afuera. Está sola. Siempre lo estará». La empujaron más adentro, por un sendero sinuoso donde el suelo se volvía rocoso y los árboles se aclaraban. El bosque se abrió al borde de Eagle Ridge, una caída vertiginosa, el viento aullando desde el cañón muy abajo. Avery se aferró a los apoyabrazos, los nudillos blancos. «Por favor, Grant, no lo hagas». Grant rodeó la silla por detrás, agarrando las empuñaduras. Harlan estaba cerca, mordiéndose la uña, el sudor perlándole la frente. Un sonido distante retumbó entre los árboles. Un gruñido mecánico y bajo. Grant no lo oyó, demasiado concentrado en Avery, atrapado en su propio impulso cruel. Se inclinó hacia ella, la voz como una cuchilla. «Veamos si esa silla tan elegante puede volar». Empujó la silla de Avery hasta el mismo borde del acantilado, el mundo inclinándose bajo ella, el corazón golpeándole tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. El viento gritaba sobre Eagle Ridge, subiendo desde la garganta negra, la silla equilibrada a centímetros del vacío, las ruedas temblando sobre la piedra suelta. El mundo se redujo a esa franja estrecha de tierra, el borde del precipicio abriéndose hambriento bajo ella, la sombra de Grant alzándose. El pulso de Avery martilleaba en su garganta. Sus manos, entumecidas por el terror, resbalaban por los apoyabrazos, buscando cualquier agarre. Los dedos de Grant se hundían en las empuñaduras detrás de ella, apretándose con cada palabra cruel. Harlan permanecía fuera de su alcance, retorciéndose las manos, el sudor brillándole en la frente, los ojos desorbitados. «Última oportunidad para suplicar», se burló Grant, la voz gutural de rabia. «Vamos, di que lo sientes por todas tus mentiras. Di que no eres nada». Avery negó con la cabeza, un destello de desafío atravesando el terror en sus ojos. «Pagarás por esto. Alguien lo descubrirá». Grant resopló. «Nadie viene por ti. No aquí». Se inclinó, el aliento caliente y agrio. «¿Crees que importas? Eres un error. Igual que tu viejo». Harlan tragó saliva, cambiando el peso de un pie a otro. «Tal vez deberíamos parar, hombre. Ya ha sido suficiente». «Cállate», gruñó Grant, girándose hacia Harlan, los ojos brillando con una violencia que hizo retroceder incluso a su amigo. «¿Quieres acompañarla?» El corazón de Avery retumbó. El pánico amenazó con devorarla. Pero entonces el instinto tomó el control. Deslizó la mano bajo la chaqueta, cerrándola alrededor del cilindro de metal frío que había escondido esa mañana. El spray de pimienta, una última arma, un secreto al que se aferraba por pura desesperación. Arlen se acercó, las manos extendidas, intentando calmar a Grant. «Vámonos de aquí antes de que alguien nos vea». Avery atacó, sacó el aerosol de golpe y apretó el gatillo. Una niebla roja y ardiente roció directamente los ojos de Harlan. Él gritó, tambaleándose hacia atrás, llevándose las manos a la cara. «¡Mis ojos! ¡Dios mío!». El caos del momento quebró el aire. Avery intentó girar, empujarse lejos del borde, pero Grant rugió de furia, anulando toda razón. «Estúpida perra». Se lanzó hacia adelante, apartando a Harlan de un empujón. Su rostro se retorció en algo monstruoso. Toda la suficiencia desaparecida, reemplazada por una rabia animal. «¿Crees que puedes salirte con la tuya?», escupió, agarrando la silla de Avery
y sacudiéndola con tanta violencia que le castañeteaban los dientes. Se acabaron los juegos. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero el alarido se le quedó atrapado en la garganta. El sonido se perdió en el viento, tragado por el abismo. Grant echó la pierna atrás y con un grito gutural pateó el armazón de la silla. «Saluda a tu papá de mi parte». El mundo de Avery estalló. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo ella, la gravedad apoderándose de su cuerpo, arrastrándola al aire abierto. Su grito partió el cielo, rebotando en la piedra antigua. La silla giró, alejándose del agarre de Grant, sus brazos agitándose, el mundo convirtiéndose en azul, negro y una nada interminable. En ese instante congelado, Avery vio el rostro de Grant, iluminado por el placer enfermizo del poder, una expresión de satisfacción salvaje e impenitente. Sus ojos brillaban con una oscuridad que nunca podría borrarse. Por un latido, el propio tiempo pareció detenerse, sus dedos extendidos, el viento desgarrándole el cabello, el último destello de sol sobre la sonrisa de Grant. Harlan, aún cegado, retrocedió tambaleándose, mientras el horror lo invadía al comprender lo que habían hecho. Grant observaba, el pecho agitado, un depredador en la cima de su triunfo. Pero justo cuando el mundo se disolvía en aire y terror, dos siluetas atronadoras irrumpieron desde el bosque detrás de Grant y Harlan. Los chalecos de cuero destellaron en la luz moteada, parches cosidos con el emblema del cráneo alado que sembraba el miedo en medio condado. El suelo pareció temblar cuando Frank, el artillero, explotó desde la maleza, las botas golpeando, los músculos tensos para la guerra. Sus ojos se clavaron en el precipicio. Se lanzó hacia adelante, aferrándose desesperadamente a Avery, las yemas de los dedos rozando casi el metal frío. La silla de ruedas fue arrancada de su alcance, girando hacia el abismo. Por un segundo devastador, Frank se aferró al apoyabrazos, los bíceps flexionados, las venas a punto de estallar. Pero se le escapó de las manos y la silla cayó, girando y chocando, desapareciendo en la nada. Avery se precipitó, el viento arrancándole el aliento de los pulmones. Las rocas pasaban borrosas entre el rugido en sus oídos, más fuerte que cualquier grito. Así es como termina, pensó, como mi padre. Como cada alma sin nombre perdida en el polvo. Entonces, desde el caos, una raíz retorcida emergió del costado del acantilado. Un milagro de superviviente. La mano de Avery se lanzó y la atrapó, los dedos entumecidos y resbaladizos de terror. El mundo se sacudió y se detuvo. Su hombro gritó de dolor, pero se aferró, colgando 3 metros por debajo del borde, las piernas ligeras, balanceándose sobre el vacío. Grant retrocedió tambaleándose, el pulso martillándole. Se ha ido, jadeó con la voz aguda y rota. Harlan miró sus propias manos temblorosas, la comprensión atravesando por fin la neblina de adrenalina y crueldad. «Nosotros la matamos», susurró. Pero antes de que el pánico echara raíces, otra figura gigantesca emergió, un muro de músculo y tatuajes bloqueando el único camino de regreso al bosque. Big Mike. Su rostro parecía tallado en piedra, los brazos cruzados, los ojos ilegibles tras gafas de sol espejadas. Su sola presencia irradiaba una advertencia. Nadie se va. La rabia de Frank hirvió hasta desbordarse. Se giró hacia Grant, con asesinato en la mirada. «¡Pedazo de basura!», gruñó. «Ni siquiera sabes lo que acabas de hacer». Grant intentó huir, pero la mano de Frank se lanzó y lo atrapó por la muñeca. El agarre del motociclista era de hierro. Nada de señalar a chicas en silla de ruedas, tipo duro. Con un giro brutal, le dobló el brazo a Grant a la espalda y con un chasquido nauseabundo, le rompió el dedo que había agitado en la cara de Avery. Grant aulló, cayendo de rodillas. Harlan se quedó paralizado, el impulso de huir luchando con el terror de lo que ocurriría si se movía. Big Mike solo cambió el peso de su cuerpo, bloqueando cualquier escape. Frank se inclinó sobre el borde, el corazón golpeándole el pecho, buscando desesperado. «Avery, Avery, agarra mi mano». Su voz retumbó a través del desfiladero, desesperada y autoritaria. El agarre de Avery en la raíz resbaló.
La visión le parpadeó. Miró hacia arriba, la luz del sol quemándole los ojos. La voz de su padre resonó en su mente, suave pero inflexible. No sueltes. No ahora. Nunca. Apretó la raíz con más fuerza, luchando contra el impulso de rendirse. Por un instante breve y mareante, la desesperación casi venció. ¿Valía la pena? ¿Había cambiado algo alguna vez en ese lugar, aparte de los nombres en las tumbas? Entonces, el ruido de arriba. Una pelea estallando. El golpe seco de carne y hueso. El grito de agonía de Grant la devolvió a la realidad. Esto no era el final, no mientras aún tuviera aliento. Frank lanzó una mirada atrás a los dos chicos. Su furia no se había disipado, pero algo más frío tomó el control. Un propósito que no admitía discusión. Sacó el teléfono de un tirón, las manos temblándole de rabia y miedo. Vivian, ladró en cuanto la llamada conectó. Ven a Eagle Ridge ahora. Intentaron matar a tu hija, a nuestra hija. Date prisa. Arriba, Grant se acunaba el dedo roto, las lágrimas corriéndole por la cara. ¿Quién eres tú?, gimió, sin rastro del falso valor, la voz desnuda de terror. El rostro de Frank se retorció en un gruñido, capaz de perseguir pesadillas. Yo. Sus ojos ardieron y, por primera vez, Grant vio cómo era el peligro real. Soy la peor pesadilla de tu padre. Soy el último error que vas a cometer. Big Mike se acercó, crujiéndose los nudillos. Harlan se pegó a un árbol, gimoteando, atrapado entre monstruos y culpa. Mientras tanto, Frank cayó de rodillas, estirando el brazo sobre el borde, la voz quebrándose. Avery, te veo. Aguanta, chica, aguanta. Pero la raíz crujió, la corteza desgarró los dedos de Avery y el sudor le escocía en los ojos. Sus fuerzas se agotaban. Estoy aquí, roncó, apenas un susurro. Por encima del caos, el primer lamento lejano de las sirenas se filtró entre los árboles. La ayuda venía, pero el equilibrio pendía de un hilo. Su vida medida en centímetros de madera maltratada y en la determinación de resistir. Un minuto más para Avery, suspendida entre la tierra y el olvido, con el tiempo estirado y roto. Probó el miedo, la traición y el hilo más tenue de esperanza. Sus músculos gritaban. La visión le nadaba. Pero algo en ella se negaba a soltar. El bosque tembló. Los motociclistas se cerraron. Grant sollozaba de dolor y terror. Harlan inmóvil. Big Mike en guardia. Frank, con los ojos desorbitados, se aferraba al borde, negándose a rendirse. Y en esa pausa terrible, antes de que el mundo volviera a girar, Avery supo que Bate aún no había terminado con ella. Avery se aferraba a la raíz retorcida que sobresalía de la pared del acantilado, los brazos temblándole, los nudillos en carne viva. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en eternidad, los músculos ardiendo, la mente rozando la rendición. Entonces una voz tronó desde arriba, áspera pero desafiante. «Aguanta, Avery. No te atrevas a soltar». Era Frank. Vio su silueta cuando se lanzó plano al borde, con una cuerda ya anudada a la cintura. Los músculos se le tensaron por el esfuerzo. Detrás de él, el bosque se llenó de movimiento. Decenas de motociclistas, con los motores apagados, formando una cadena improvisada a lo largo de la base de la cresta. Algunos se desplegaron abajo, agitando los brazos, dando instrucciones a gritos. Otros preparaban una red improvisada con chaquetas, lonas, lo que tuvieran a mano. Frank comenzó a descender, raspándose contra el granito. «Avery, alcanza mi mano». Sus brazos tatuados se estiraron hacia abajo, la voz temblando entre orden y plegaria. El sudor le corría por la frente. Su propio dolor no era nada comparado con el terror de que esa chica, la hija de Vivian, su propia segunda oportunidad, pudiera escaparse. Pero Avery se encogió, negando con la cabeza, el pecho sacudido por el pánico. «No, aléjate», sollozó. «Estás con ellos. Déjame ir. Por favor». Frank maldijo entre dientes, clavando las botas en la tierra. «No estoy con esos bastardos. Escúchame, Avery. Tu madre. Ella me salvó la vida. Nochebuena, hace 5 años, una bala en el abdomen, desangrándome en la nieve. Ningún hospital quiso atenderme, pero ella sí. Le debo todo, y no voy a dejar que mueras aquí, ni ahora, ni nunca».
La determinación de Avery se quebró. Entre el borroso torbellino de lágrimas y dolor, un recuerdo parpadeó. Su madre llegando tarde a casa, las manos temblorosas, una mancha de sangre ajena en la manga. Historias que nunca le contó a Avery, deudas que jamás nombró. «Me estoy yendo», susurró Avery, con la voz apenas audible. Frank apretó los dientes, estirándose aún más, la voz quebrada. «No te rindas conmigo, chica. No después de haber llegado tan lejos». Una ráfaga de viento tironeó de su chaqueta. La raíz gimió, la corteza desprendiéndose bajo su agarre. Cerró los ojos y, a través de la niebla de agonía y miedo, se soltó, confiando en ese extraño, en ese gigante de manos castigadas y ojos desbordados de terror por ella. En un solo movimiento, Frank atrapó su muñeca, cerrando los dedos como una trampa de hierro. Tiró con fuerza, los bíceps tensándose, las botas a punto de perder apoyo en el borde de grava. Por un latido, se tambalearon, ambos suspendidos entre la tierra y el olvido. Entonces Frank, gruñendo por el esfuerzo, la izó hacia arriba, centímetro a centímetro, con un dolor insoportable, hasta que por fin ambos cayeron sobre la hierba quebradiza en la cima de la cresta. El mundo dio vueltas. Avery yacía jadeando, sollozos sacudiéndole el pecho. Saboreó sangre en la boca, sal en los labios. Manos extrañas, se acercaron para sostenerla, envolviéndola en una manta sacada de la mochila de un motociclista. Frank se arrodilló a su lado, respirando con dificultad. «Lo hiciste bien, niña. Muy bien». Desde el caos de abajo se elevó el rugido de los motores. Motociclistas recolocándose. Alguien gritando instrucciones. Una red siendo doblada. Arriba, el claro se llenó de gente. Hombres y mujeres rudos, con cuero gastado, rostros marcados por años y cicatrices, pero con los ojos brillando de alivio y orgullo. Entre el ruido, otra voz se alzó, aguda, desesperada, familiar. «¡Avery! ¡Vivian!». Irrumpió entre los matorrales, el rostro surcado de sudor y lágrimas, el uniforme de enfermera roto y cubierto de barro. Cayó de rodillas y estrechó a Avery entre sus brazos, meciéndola como a una niña, susurrando su nombre una y otra vez. Avery se aferró a ella, temblando, incapaz de hablar, incapaz de soltarla. Frank se mantuvo a un lado, dejando que el momento ocurriera. Por primera vez en años, sus manos temblaron, no por la violencia, sino por la gratitud. Cruzó la mirada con Vivian a través del enredo de cuerpos y emociones, y ella asintió, en un agradecimiento silencioso. Entre ambos, heridas antiguas se cerraron de golpe. De pronto, Avery encontró por fin su voz, rota y áspera. «¡Mamá! Él me salvó». Vivian le acarició el cabello, besándole la frente. «Estás a salvo ahora, cariño. Te lo prometo». Avery alzó la vista hacia Frank. Los tatuajes, la barba salvaje, la chaqueta golpeada por el tiempo. Él sonrió, suavizándose. Por un instante lo comprendió. A veces los ángeles no tenían alas. A veces vestían cuero y llevaban cicatrices. Antes de que pudiera volver a hablar, el aullido de las sirenas atravesó el claro. Luces rojas y azules parpadearon entre los árboles. La ley descendía con furia. Frank se tensó, intercambiando miradas con los otros motociclistas. El mundo por un momento contuvo la respiración. El claro al borde de Eagle Ridge, que instantes antes había sido escenario de un rescate, vibraba ahora con una energía nueva y más oscura. Los motores ronroneaban, las chaquetas de cuero atrapaban la luz del sol, y la respiración entrecortada de Avery y su madre llenaba el aire. Pero fue el súbito ulular de las sirenas y el crujir de los neumáticos lo que desvió la atención de todos hacia el camino de tierra. 3 patrullas blancas y negras chirriaron al detenerse, las luces cortando el bosque. El subjefe Reynolds, tío de Harlan y hombre famoso por su mandíbula de hierro y su corazón aún más frío, fue el primero en bajar. Él era la ley en Oak Creek, o al menos la parte de ella que pertenecía a los Sterling. Su placa brilló bajo el sol de la tarde, y su mano nunca se alejó del arma mientras evaluaba la escena. Motociclistas magullados, sangre en la nariz de Grant, el rostro de Avery surcado de lágrimas. Vivian todavía aferrando a su hija,
Aléjense de la chica, ladró Reynolds, con la pistola ya desenfundada y apuntando a Frank. Dos agentes se desplegaron, uno hacia el círculo de motociclistas, el otro directo al grupo donde Grant se sujetaba el dedo roto y Harlan se encogía, pálido como la ceniza. Frank levantó las manos, despacio, con un gesto entrenado. Aquí nadie es una amenaza para ella. Llegas tarde, jefe. Reynolds lo ignoró. Su mirada saltó a Grant. ¿Es este el hombre que les hizo daño, chicos? Grant, con la voz temblorosa, aprovechó la oportunidad. Nos atacaron, tío Rick. Intentamos ayudar a Avery y se volvieron locos. ¡Mentiroso!, gruñó Big Mike. Pero Reynolds ya tenía su versión. Todos ustedes de rodillas, manos detrás de la cabeza, armas en el suelo, ahora. Su dedo flotaba sobre el gatillo, el sudor deslizándose detrás de la oreja. La tensión era eléctrica. Un movimiento en falso y el claro se convertiría en una zona de guerra. Los motociclistas intercambiaron miradas. Algunos obedecieron, lentos y resentidos. Otros se mantuvieron firmes. Teléfonos en alto, cámaras apuntando. La transmisión en vivo ya estaba activa. 50 Hells Angels de 3 condados, difundiendo cada palabra, cada amenaza al mundo. A Reynolds no le importó. Se volvió hacia el motociclista más cercano con una GoPro. «Apaga eso y entrégame el material». «No», respondió el motociclista, con voz plana. «No es el único que sabe usar un arma, oficial». La mandíbula de Reynolds se contrajo. Avanzó hacia Avery y Vivian, invadiendo su espacio, intentando separarlas de Frank y de los demás motociclistas. «Ustedes dos, vengan conmigo. Los revisarán los paramédicos. Estos hombres», le lanzó una mirada fulminante a Frank, «responderán por lo que han hecho». Vivian intentó proteger a Avery, pero Reynolds se acercó más, la voz baja y peligrosa. «No lo hagas más difícil, Vivian. Sabes cómo funcionan las cosas aquí». Las piernas de Avery temblaron cuando se puso de pie, apoyándose en el brazo de su madre. El dolor le atravesó el cuerpo, pero se negó a dejar que Reynolds lo notara. «¿Quiere escuchar la verdad?», dijo con la voz apenas por encima de un susurro, pero cortando el caos como una cuchilla. Reynolds ni siquiera la miró. «La verdad es que vienes conmigo, y tú», asintió hacia Frank, «vas a pasar la noche en una celda». Frank se tensó, pero Avery dio un paso al frente. Tenía el rostro pálido, el cabello pegajoso de sudor, pero en los ojos le ardía un fuego obstinado. «No se lleva a nadie a ningún lado, agente. No hasta que escuche esto». Reynolds se burló. «¿Y qué podría tener una niñita lisiada que...?» Avery lo interrumpió, sacando algo de su calcetín. Una diminuta tarjeta micro SD que brilló al sol. La sostuvo en alto, la mano temblorosa pero firme. «Está buscando un teléfono, pero la prueba nunca estuvo en el teléfono. Saqué esto antes de que Grant lo destrozara. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión sobre mi papá. Todo está aquí. ¿Y sabe qué más? Los archivos ya están respaldados en la nube de Frank y enviados a 5 personas más que saben exactamente lo que está en juego». La multitud quedó en silencio. Los motociclistas se enderezaron. Las cámaras hicieron zoom. Incluso Grant olvidó sujetarse la mano. Por un segundo, Reynolds palideció. Su máscara de control se resquebrajó. «Entrégamela», ordenó con la voz tensa. Avery negó con la cabeza, de acero. «No, todos aquí lo saben. Todos los que están mirando lo saben. Usted no es la ley. Usted es la tapadera». Un murmullo recorrió la fila de motociclistas. En cada teléfono, el número de espectadores en directo seguía subiendo. Alguien susurró: «Aquí está todo, gente. Tan sucio como se puede ser». Reynolds recorrió la escena con la mirada, la comprensión amaneciendo. Estaba rodeado. 50 motociclistas, una chica que no iba a quebrarse, pruebas transmitiéndose al mundo y cada movimiento bajo el ojo público. Por un momento, el único sonido fue el viento entre los árboles y la respiración tensa de quienes habían visto demasiado y aún así habían sobrevivido. Reynolds bajó el arma, los labios torcidos en un gruñido. «Esto no ha terminado». «No», respondió Frank dando un paso al frente. «Pero por fin ha comenzado». Avery se irguió un poco más, aferrándose al brazo de su madre.
En ese claro, las reglas de Oak Creek cambiaron. Viejo poder, nuevas voces, la justicia colgando de un hilo. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Las luces de la ambulancia parpadearon sobre el asfalto agrietado frente al Hospital Memorial de Oak Creek. Avery yacía en la camilla, la piel marcada por suciedad y sangre, el dolor recorriéndole cada músculo mientras los paramédicos la empujaban a través de las puertas de vidrio. Vivian, aún con los uniformes rotos, le sujetaba la mano a su hija, negándose a soltarla. Cada pasillo resonaba con el traqueteo de ruedas, voces frenéticas, el olor punzante del antiséptico quemando el aire. En un pueblo como Oak Creek, los secretos viajaban más rápido que la ayuda. Avery apenas había pasado por el triaje cuando la primera sombra cayó sobre su cama. El señor Sterling, el padre de Grant, llegó escoltado por 2 abogados y el director del hospital. Su traje a medida, los gemelos de plata y la fría mirada azul irradiaban poder en cada centímetro. No le dedicó ni una mirada a Avery. Sus palabras, bajas y venenosas, iban dirigidas al director. Es un peligro para sí misma. Tenemos motivos para creer que intentó suicidarse en los acantilados. Quiero que sea trasladada hoy mismo a psiquiatría. Sin visitas, sin excepciones. Vivian dio un paso al frente, la mandíbula tensa. Necesita radiografías y puntos, no una habitación acolchada. Soy su madre. Yo decido su atención. La sonrisa de Sterling fue delgada. Usted no es médica, doctora Stone. Asegúrese de que su expediente quede marcado para observación. No quiero problemas en mi hospital. El director dudó, atrapado entre el peso del dinero de Sterling y la furia en los ojos de Vivian. Y yo consultaré al consejo, balbuceó. Afuera, Frank ya estaba en marcha. La llamada se extendió por los condados, una señal tácita transportada por el rugido de los motores Harley. En menos de una hora, el estacionamiento del hospital se convirtió en una fortaleza. Decenas de Hells Angels alineados junto a la acera, botas firmes, brazos cruzados. Sus motocicletas formaban una barricada sólida, cromo y cuero brillando bajo las farolas. Nadie entraba ni salía sin que ellos lo notaran. Pacientes se agolpaban en las ventanas, algunos con asombro, otros con miedo. Las enfermeras susurraban en las salas de descanso. Los Hells Angels están aquí por esa chica. Ya sabes, la que casi muere allá arriba en Eagle Ridge. Los rumores florecieron, salvajes e imparables. Dentro, Vivian se puso una bata de enfermera y una credencial. Se movía entre estaciones tomándole los signos vitales a Avery ella misma, entrando y saliendo de la habitación de su hija, desafiando a cualquiera a detenerla. Está estable, anunciaba a cada paso. No es suicida, ha sido atacada, y si alguien toca su expediente, responderá ante mí. El señor Sterling no había terminado. Hizo llamadas, presionó influencias, amenazó con retirar fondos. Se duplicó la seguridad. A medianoche, 2 camilleros intentaron llevar la cama de Avery por el pasillo para observación. Encontraron a Frank y a Big Mike bloqueando el ascensor, manos entrelazadas, sonrisas talladas en granito. No va a ningún lado, dijo Frank en voz baja. No esta noche. El personal del hospital, la mayoría nacido y criado en Oak Creek, se fue volviendo más audaz y empezó a pasar información en voz baja. No dejen que se la lleven, susurró una de las enfermeras a Vivian. Sterling es dueño de este lugar, pero nosotros recordamos lo que le hizo a las familias de la mina. Avery entraba y salía del sueño, con el mundo embotado por los analgésicos. Despertó y vio los rostros de los motociclistas a través de la ventana, silenciosos, inamovibles. El tacto de su madre, la voz de Frank prometedora. Estamos contigo, pequeña. El terror se disipó un poco. Sterling lo intentó de nuevo. Al amanecer, irrumpió en la habitación con el Dr. Stone y 2 guardias de seguridad. Esto se acabó, dijo. La van a trasladar ahora mismo. Vivian se levantó y se plantó frente a la cama. Enséñeme la orden judicial, exigió. La máscara de Sterling se resquebrajó por un instante. Está jugando un juego peligroso, enfermera Johnson. Frank dio un paso al frente desde la esquina, con los brazos cruzados, la voz baja y serena. Usted también, señor Sterling, y le prometo que nosotros nunca perdemos este juego. Stone se aclaró la garganta, incómodo. Señor, el equipo psiquiátrico la evaluó.
No hay evidencia de intención suicida. El trauma es compatible con una agresión. Si fuerza esto, el hospital será responsable. Los puños de Stirling se cerraron con fuerza. Miró a través de las persianas la fila de motociclistas y la multitud que se reunía afuera. Medios de comunicación, vecinos del pueblo, incluso algunos mineros fuera de servicio. Oak Creek estaba mirando. Probó una última táctica, con voz suntuosa. Si permite que haga estas acusaciones salvajes, destruirá este pueblo. Piense bien en lo que está haciendo. La respuesta de Vivian fue firme. Estoy pensando en mi hija. Él salió furioso, con el teléfono pegado a la oreja, ya tramando su siguiente movimiento. Cuando salió el sol, el hospital quedó en una tregua tensa. En la habitación de Avery, las paredes estaban flanqueadas por centinelas silenciosos. Vivian, Frank, Big Mike. Y afuera, el retumbar constante de un centenar de motocicletas no cesaba. El pueblo por una vez no estaba del lado de Stirling. Para el mediodía, el asedio era el tema de conversación en Oak Creek. Llegaron reporteros. Un predicador local llevó comida para los motociclistas, murmurando oraciones a través de la reja. Las enfermeras cambiaron los expedientes de Avery, ocultando su habitación real a la administración. Por primera vez en su vida, Avery no estaba sola. Pero la victoria nunca era fácil en Oak Creek. Mientras el hospital se convertía en una fortaleza, los hombres de Stirling fijaron la mirada en un nuevo objetivo. La casa de los Johnson, silenciosa y sin protección. Mientras el asedio continuaba, otra amenaza empezó a arder lentamente. La noche cayó pesada sobre Oak Creek. En el hospital, el cerco se prolongaba. Los motociclistas seguían apostados en las puertas, sus máquinas reluciendo bajo las duras luces de seguridad. Vivian no se separaba del lado de Avery. Dentro de aquella estrecha habitación, el cansancio aplastaba a todos. Pero afuera, otro drama se encendía. En el extremo opuesto del pueblo, la casa de los Johnson yacía quieta e indefensa, con las ventanas a oscuras. La luz del porche estaba apagada. Pocos notaron cuando una camioneta vieja y maltratada recorrió la calle vacía y se detuvo junto a la acera. Dos hombres con chaquetas de trabajo y gorras de béisbol bajaron, los rostros ocultos en las sombras. Rodearon la pequeña casa, comprobaron que no hubiera vecinos, y luego se deslizaron hacia la parte trasera. En cuestión de minutos, el hedor de la gasolina se enroscó entre las hierbas, penetrante e inconfundible. Se encendió una sola cerilla. La noche siseó, y luego el fuego estalló, voraz e implacable. No tardó en devorarlo todo. Las llamas lamieron los aleros, royeron las paredes, lanzaron humo negro al cielo. Fotografías antiguas, cuadernos escolares, las últimas pruebas de años más felices. Todo desapareció en el infierno. Cuando las sirenas aullaron por la calle, ya era demasiado tarde. La casa se derrumbó, los restos cayendo en un montón incandescente. Los incendiarios se desvanecieron en la oscuridad, su trabajo concluido. Los vecinos observaban desde sus porches, en silencio, asustados. Algunos se santiguaron. La mayoría simplemente miró, sabiendo que era mejor no involucrarse. De vuelta en el hospital, Vivian estaba junto a la ventana de Avery, tratando de encontrar un instante de calma. El aire vibraba de tensión. Seguridad patrullando. Frank susurrando con los motociclistas en el pasillo. Enfermeras revisando expedientes. Con demasiada frecuencia, era Avery quien veía primero el resplandor rojo en el horizonte. Un color que no pertenecía a las luces de ambulancias ni a las farolas de la ciudad. «Mamá», dijo suavemente, «mira, el cielo». Vivian apoyó el rostro contra el vidrio. Al principio pensó que sus ojos cansados le jugaban una mala pasada. Luego, cuando el humo empezó a avanzar, lo supo. Las rodillas le fallaron. Frank la sostuvo antes de que cayera. «Es nuestra casa», susurró Vivian con la voz temblorosa. «Dios mío, ¿por qué harían algo así?» Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron. La rabia y el dolor se retorcieron juntos, ahogándola. Frank le apretó el hombro, con la voz dura como la piedra. «Stirling no ha terminado. Quiere borrar hasta el último rastro de evidencia. Cree que si destruye su pasado, puede reescribir el futuro». Las manos de Avery se aferraron a la manta del hospital.
Lo siento, mamá. Es por mi culpa, porque intenté defenderme. Vivian negó con fuerza, atrayendo a Avery hacia sí. No, esto es culpa de ellos, porque tienen miedo de lo que sabemos. Y aún no hemos terminado de luchar. Las lágrimas corrían por el rostro de Vivian mientras pensaba en todo lo que habían perdido. Las fotos de la boda, la vieja chaqueta de trabajo de su marido, los trofeos de Avery, la caja de cartas que guardaba escondida bajo la cama. Pero incluso en medio del dolor, su mente giraba sin parar. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tanto después de todo? El teléfono de Frank vibró. Otro mensaje de uno de sus vigías. El fuego está apagado. No queda nada más que cenizas. Vivian se volvió hacia Avery con la voz hueca. Tu padre nunca habría permitido que esto pasara. Siempre lo decía. Siempre decía que teníamos que estar preparados para cualquier cosa. Avery, aún temblando, se obligó a recordar. Mamá, el cuaderno que tenía Grant no es el único. Se jactó de ello, pero papá debió de guardar una copia. Siempre hacía respaldos, ¿no? Los ojos de Vivian se abrieron de par en par. Los recuerdos regresaron en avalancha. Su marido, despierto hasta tarde en la mesa de la cocina, garabateando en un cuaderno negro y maltrecho. Las sonrisas furtivas, las ocasiones en que, él lo dijo, la voz de Vivian se quebró. Me dijo que si alguna vez pasaba algo, no confiara en lo obvio. Pero había enterrado todo eso bajo el trabajo y el duelo. Me dijo que, si alguna vez había problemas, no mirara en casa, sino en el lugar que más amaba. Se llevó una mano temblorosa a la boca, esforzándose por recordar. El roble junto al agua. Iba a pescar allí todos los domingos. Decía que ese árbol viejo podía guardar un secreto más tiempo que cualquier persona. Avery contuvo el aliento. Eagle Ridge, el roble gigante. Ahí lo escondió. Frank dio un paso adelante, la comprensión reflejándose en su rostro. Dejó la verdadera prueba allí fuera. Vivian asintió, con el dolor mezclándose con la determinación. Una caja de metal enterrada bajo las raíces. Ahora lo recuerdo. Nunca me dijo qué había dentro, solo que era importante, que si lo peor llegaba a pasar, esa caja era nuestra última esperanza. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Luego Frank se irguió, con los ojos encendidos. Tenemos que movernos. Si Stirling se da cuenta de lo que recuerdas, enviará a todos los matones que tenga a esa cresta. No podemos esperar. Vivian se volvió hacia Frank, con una nueva firmeza en la voz. Sé dónde está la prueba, pero está en su territorio. No podemos ir solos. Frank le dedicó una sonrisa feroz. Qué suerte la tuya. Nosotros nunca rodamos solos. Avery apretó la mano de su madre. Tenemos que conseguir esa caja. Por papá. Por todos aquellos a quienes había intentado proteger. Vivian se secó las lágrimas, la determinación endureciéndose en su rostro. Entonces vamos a recuperarlo antes de que también lo reduzcan a cenizas. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las persianas del hospital, el plan ya estaba decidido. Una última misión desesperada en lo más profundo del territorio enemigo. El futuro de Oak Creek se decidiría no en un tribunal, sino en las sombras bajo un árbol antiguo. El reloj sobre el puesto de enfermería marcó la medianoche. Oak Creek Memorial, que tan recientemente había sido una fortaleza, ahora no era más que otra isla de luz fluorescente. En la oscuridad interminable del exterior, el asedio al hospital se disolvía en silencio. Vivian depositó un último beso en la frente de Avery, con los ojos brillantes de esperanza y terror, y susurró, «Ten cuidado». Luego Avery, envuelta en una chaqueta de cuero prestada, fue llevada rápidamente por un pasillo lateral y sacada por una entrada trasera hasta los brazos que la esperaban. Frank y su gente, un sidecar, con la pintura arañada y el asiento remendado con cinta adhesiva, aguardaba en el callejón. Frank acomodó a Avery, sujetándola con cuerdas elásticas y guiñándole un ojo feroz y paternal. «Esta noche», prometió, «conseguimos la verdad de tu padre». El resto de los mejores Hells Angels, Big Mike, Roxy y otros 2 motoristas curtidos, montaban sus motos en la penumbra. Su aliento se convertía en vapor en el aire frío. Sin faros, sin charlas, solo el rumor apagado de los motores deslizándose cuesta abajo.
la tensión tan espesa que amortiguaba todo sonido excepto el tambor del corazón de Avery. Tomaron el viejo camino de servicio por detrás hacia la cantera, serpenteando entre el bosque, pasando junto a chozas y puestos de caza, descendiendo por surcos conocidos solo por quienes habían vivido una vida dura en Oak Creek. Las nubes cruzaban rápido frente a la luna, sumiendo todo en sombras. Cada movimiento entre los arbustos parecía una amenaza. Cada curva prometía una emboscada. Cuando el grupo se acercó al patio de maquinaria abandonado, el bosque estalló con el rugido de motores y el barrido cegador de los focos. 3 camionetas irrumpieron con las luces largas, cortando la oscuridad. Cañones de armas asomando por ventanas destrozadas. La seguridad privada de la cantera. Hombres endurecidos con uniformes baratos, su sueldo comprado y pagado por la familia Sterling. Frank aceleró a fondo. ¡Agárrate! Los motoristas se lanzaron hacia adelante. Las ruedas patinaron. La grava saltó por los aires. La primera camioneta viró bruscamente para cortarles el paso, pero Roxy bajó su moto hasta rozar el suelo, deslizándose bajo el arco de los faros y reapareciendo como un fantasma. Big Mike rugió directo contra la barricada, dispersando a los guardias como si fueran bolos. Los disparos estallaron altos y descontrolados. Frank giró el manillar. El sidecar rebotaba violentamente. Avery se aferró al armazón, el estómago encogiéndose mientras zigzagueaban entre troncos y matorrales. ¡Cabeza abajo!, gritó Frank por encima del viento y los disparos. Una camioneta derrapaba detrás de ellos. Un guardia de seguridad se inclinó por la ventanilla con una escopeta levantada. Mike lanzó un tramo de cadena que destrozó el parabrisas. El guardia salió despedido, aullando. La persecución se precipitó hacia el barranco, los faros parpadeando entre los árboles, los motores chillando en la noche. Las ramas azotaban el rostro de Avery. La adrenalina le nubló la vista, reduciendo su mundo al pulso salvaje de la huida. Frank tomó un giro cerrado a la derecha, esquivando tocones y rocas. «¡Ahí está el claro!», gritó. «¡Prepárate!». Llegaron al roble gigante, un monstruo más antiguo que el propio pueblo. Sus raíces se retorcían en la tierra, plateadas bajo la luz de la luna. Frank frenó en seco, las ruedas trazando un arco de barro. «¡Ve!», ordenó saltando de la moto. Puso una pala en las manos de Avery y desenfundó una pistola, los ojos recorriendo la línea del bosque. Los brazos de Avery temblaban cuando se deslizó del sidecar al suelo helado. Por un instante se quedó paralizada, el miedo royendo su determinación. Pero la voz de Frank la hizo reaccionar. «Puedes hacerlo, chica. Tu padre cuenta contigo». Se arrastró entre la hierba, las manos entumecidas, apartando la tierra de las raíces. El suelo estaba duro, compactado por años de abandono. Las camionetas rodeaban el claro, los haces de luz danzando sobre su cabeza. Las balas silbaban entre las ramas. Frank respondió al fuego, firme y preciso, cubriendo a Avery, obligando a los guardias a refugiarse tras sus vehículos. Big Mike y Roxy descargaron su propia lluvia de disparos, los motores rugiendo mientras rodeaban el claro, sus motos convertidas en un borrón de velocidad y desafío. El estruendo de la persecución era ensordecedor. Gritos, maldiciones y el chasquido seco de los disparos resonaban en la noche. Avery cavó con más fuerza. Sus uñas se quebraron, su aliento empañó la tierra, y entonces sus dedos chocaron con metal. La vieja fiambrera, abollada y fría, exactamente donde su padre había prometido. La arrancó de allí, su grito perdido en el caos. «La tengo», jadeó. Frank miró de reojo, la esperanza encendiéndose en sus ojos. «De vuelta a las motos, muévanse». Avery apretó la caja contra el pecho y retrocedió a gatas. Frank disparó una última ráfaga, cubriendo su retirada. Roxy abrió de golpe la puerta del sidecar. «¡Abierto! ¡Dentro! ¡Ahora!». Mientras Avery se metía a toda prisa, una última oleada de guardias irrumpió en el claro. Frank, Mike y Roxy formaron un escudo viviente, los motores rugiendo, listos para abrirse paso a la fuerza. Pero cuando se alejaban a trompicones del roble, Avery levantó la vista y vio a Harlan plantado en medio del camino de salida, la escopeta colgada del hombro, los faros iluminando su rostro pálido y atormentado. No alzó el arma. Simplemente miró a Avery y a Frank.
la mandíbula tensa, bloqueándoles el paso. La noche contuvo la respiración. La huida final estaba ahora a un paso imposible, separada solo por la decisión de un hombre. Frank apagó el motor cuando el sidecar se detuvo derrapando. La grava crujió bajo las ruedas. La luz de la luna se abrió paso entre las copas de los árboles. El aliento de Avery aún retumbaba en sus oídos mientras acunaba la maltrecha caja de metal contra el pecho. El bosque a sus espaldas servía con gritos lejanos y el rugido furioso de motores. Pero en aquel sendero estrecho, todo se redujo a la figura que les cerraba el paso. Harlan estaba de pie bajo los faros, la escopeta aferrada con manos temblorosas, los ojos hinchados de agotamiento y culpa. Su rostro, antes engreído y fanfarrón, parecía fantasmal bajo el resplandor. El cañón del arma oscilaba, nunca del todo firme. Detrás de él, el camino se retorcía de regreso a Oak Creek, la libertad tan cerca que dejaba un sabor amargo en el aire. Frank levantó las manos despacio, la voz serena pero dura. ¿Vas a dispararnos, Harlan? ¿Ese es el tipo de hombre que quieres ser? El corazón de Avery golpeó sus costillas. No podía ver los ojos de Harlan por el deslumbramiento, pero oyó la grieta en su respiración, un sonido pequeño y quebrado. Harlan intentó afirmarse. «Sal del vehículo, Frank. Tú también, Avery». Frank obedeció, moviéndose con una calma medida que hacía el momento más peligroso, no menos. Se colocó entre Harlan y el sidecar, su cuerpo ancho protegiendo a Avery. «Ya nos tienes, chico. Pero antes de ponerte a jugar al sheriff, quizá deberías preguntarte a quién estás protegiendo». Los labios de Harlan temblaron. «No sabes nada de mí. Sé que viste a Grant hacerle daño a Avery», dijo Frank en voz baja. «Sé que te quedaste mirando, dejaste que arruinara vidas. Pero tú no la empujaste. No de verdad. Ese no eras tú, ¿verdad?» Los nudillos de Harlan se pusieron blancos alrededor del arma. «No importa. Mi tío dice...» «Tu tío es un cobarde», lo cortó Frank. «Tiene la mano de Sterling tan metida en el bolsillo que no puede ni respirar. ¿De verdad crees que te va a proteger si esto se tuerce?» Avery salió del sidecar, las piernas temblándole. «Harlan, por favor, no hagas esto. Sé que tienes miedo. Yo también, pero aún no es tarde. Puedes acabar con esto». La respiración de Harlan traqueteó en su pecho. El bosque latía con el recuerdo de la violencia, la risa de Grant, los gritos de Avery, las llamas que se llevaron su hogar. Parpadeó con lágrimas acumulándose. «No lo entiendes», susurró. «Grant dijo que todo estaría bien, que a nadie le importaría. Pero ahora me están culpando a mí. Mi tío le dijo a la policía que yo fui el que lo planeó. Dijo que podía conseguirme un trato si seguía el juego». Los ojos de Frank se entrecerraron. «Así que te están dejando tirado». El cuerpo entero de Harlan empezó a temblar. La escopeta cayó a su costado. «Nunca quise que nadie muriera, lo juro». Pero Grant dijo que todo era solo un juego. Ahora mi tío quiere que cargue con todo. «Si hablo», dijo, «no volveré a ver el exterior de una celda». Avery dio un paso más, la voz temblorosa, pero firme. «¿Y qué hay de mi padre, Harlan? ¿Qué hay de todas las familias que bebieron del río envenenado por culpa de esa cantera? Mi madre lo ha perdido todo. Yo también. Si quieres ser algo más que otro lacayo de Sterling, esta es tu oportunidad». Harlan sollozó, los hombros sacudiéndose. «No sé qué hacer». Frank suavizó el tono, bajo pero feroz. «Sabes lo que está bien, hijo. Todo el pueblo está mirando. Ahora puedes dar la cara o esconderte detrás de la placa que lleva tu tío». Un largo silencio. Harlan cayó de rodillas sobre la tierra, la escopeta quedando inofensiva a su lado. Se cubrió el rostro con las manos, meciéndose entre lágrimas silenciosas y desesperadas. Finalmente, metió la mano en su chaqueta, temblando, y sacó un sobre maltrecho, sellado y abultado por un montón de papeles doblados. Se lo tendió a Avery sin mirarla. «Aquí está todo, horarios divertidos, sobornos, todo lo que la cantera hizo para encubrirlo. Tu padre, él iba a entregarlo antes de que lo mataran. Lo encontré en la taquilla de Grant. Yo debí haber hablado antes». Avery tomó el sobre con las manos temblorosas. Sintió su peso. Años de mentiras, pruebas de crímenes,
la esperanza de que algo mejor fuera posible. Harlan por fin la miró. Tenía los ojos enrojecidos, pero sinceros. Lo siento, Avery. Por todo. Frank dio un paso al frente y apoyó una mano en el hombro de Harlan. Aún no es tarde para hacer lo correcto. Pero tienes que moverte. Ahora. De pronto Arlen alzó la cabeza de golpe, el pánico floreciendo en su rostro. Vayan. Mi tío llamó al SWAT. Dijo que va a terminar con esto pase lo que pase, sin importar quién salga herido. Tienen que huir. Avery y Frank intercambiaron una mirada en la que ardían el miedo, la gratitud y la urgencia. Avery apretó la mano de Harlan con la voz ronca. Gracias. Esto va a cambiarlo todo. Frank aceleró el motor del sidecar mientras Avery se acomodaba dentro, aferrando el sobre con fuerza y colocando la caja metálica a sus pies. Harlan se quedó de rodillas, viéndolos desaparecer entre los árboles, el futuro incierto, pero por primera vez decidido solo por él. Mientras el sidecar devoraba la carretera serpenteante, Avery se aferraba a las pruebas, con el corazón desbocado. Por fin tenían todo lo necesario para sacar la verdad a la luz. El amanecer apenas rozaba el horizonte cuando el sidecar de Frank rugió por la calle principal, escupiendo grava, con los faros apagados. Avery abrazaba la caja metálica abollada y el sobre, el corazón latiéndole con miedo y con un destello de algo nuevo. Desafío. Pasaron frente a tiendas cerradas y aceras vacías. La emisora de radio era solo un edificio bajo de ladrillo, entre un restaurante y una ferretería, con su antiguo distintivo, WRLOKC, descolorido en la ventana. Para la mayoría, no era más que ruido de fondo, olvidado en la era de los teléfonos móviles y las noticias por cable. Pero Avery sabía que, si la verdad tenía alguna oportunidad, comenzaría allí. No en una comisaría bajo el control de los Sterling. Frank aparcó en el callejón y ayudó a Avery a bajar del sidecar. Cada movimiento estaba cargado de urgencia. Quédate cerca. Pase lo que pase, tenemos que poner tu voz en el aire. Big Mike y Roxy, magullados pero decididos, los flanquearon mientras se colaban por la puerta trasera. Dentro, un único DJ nocturno, un estudiante nervioso, pinchaba discos de country para un condado medio dormido. Dio un respingo cuando los motociclistas irrumpieron, a punto de volcar su café. Frank habló primero, con calma firme. Necesitamos tu micrófono. Es una transmisión de emergencia. Hay vidas en juego. El DJ miró los nudillos destrozados de Frank, luego el rostro amoratado de Avery, y pareció entender. Se levantó, balbuceó un «sí, señor», y dejó que Frank condujera a Avery al estudio insonorizado. Frank bajó las persianas y cerró la puerta con llave. Mike y Roxy bloquearon la única salida. Afuera, la primera luz del sol bañaba Oak Creek. Las calles seguían quietas, pero la tensión hervía bajo la superficie. Las manos de Avery temblaban mientras abría la caja metálica y el sobre, extendiendo las pruebas. El cuaderno de su padre, páginas escritas a mano, fotografías y la memoria USB con la confesión grabada de Grant. Miró el micrófono, antiguo y gastado, con el corazón dando tumbos. ¿Podría su voz romper años de silencio y miedo? Frank apoyó una mano en su hombro, con suavidad. «Estás lista. Haz que escuchen». El DJ cambió la emisora del modo automático a transmisión en vivo. La señal zumbó. Frank acercó el micrófono a Avery y asintió. Ella respiró de forma entrecortada, pulsó el botón rojo y habló. Al principio, su voz era fina, casi un susurro. «Me llamo Avery Johnson. Si están escuchando esto, es porque no puedo confiar en la policía. Mi familia y todo este pueblo están en peligro. Pero aún no es tarde. No si escuchan lo que tengo que decir». Leyó del diario de su padre. «Mi nombre es Samuel Johnson. Durante 10 años trabajé en la cantera Sterling. Vi lo que arrojaban al río. Barriles de residuos tóxicos filtrándose a nuestra agua. Intenté advertir al condado. Intenté advertirles a ustedes. Pero cada vez que hablaba, me amenazaban. Guardé este registro porque sabía que algún día alguien escucharía. Si estás leyendo esto, probablemente ya no esté vivo». Las manos de Avery temblaron al pasar la página. «Mi padre no murió por accidente. Murió porque intentó protegernos. Murió porque fue lo bastante valiente para alzar la voz». Conectó la memoria USB. Sus siguientes palabras vibraban de miedo y rabia. «Escuchen. Este es Grant Sterling. Esto es lo que dijo cuando creyó que nadie podía oírlo».
Frank asintió al DJ, que pulsó un botón. El estudio se llenó con la voz de Grant, arrogante y cruel. Mi padre se aseguró de que Johnson se llevara sus secretos a la tumba. Sin cuaderno, sin historia, sin problema. Durante un instante, el silencio inundó las ondas de radio. Luego Avery volvió a hablar, con la voz más firme, la furia creciendo. Intentaron destruir las pruebas. Intentaron matarme. Grant Sterling y sus amigos me empujaron por un acantilado ayer. Creyeron que moriría igual que mi padre. Pero sigo aquí, y no soy la única que ha sido herida. Sus palabras crepitaron por todo Oak Creek, a través de radios, en camionetas polvorientas, en salas de espera de hospitales, en cocinas, lavanderías y pasillos de supermercados. Frank vio cómo se encendían luces a lo largo de la calle principal mientras la gente escuchaba, algunos paralizados por el impacto, otros temblando de rabia. Avery leyó en voz alta los horarios que Harlan le había dado. Listas de fechas, horas, nombres de sustancias químicas. Envenenaron nuestra agua, nos mintieron en la cara, y cada vez que alzamos la voz, la policía y el hospital lo encubrieron porque les pagaron, porque tenían miedo. Con voz queda, habló directamente a los mineros. Ustedes saben que lo que digo es verdad. ¿Cuántos de ustedes han perdido familiares por cáncer? ¿Cuántos vieron el río volverse negro y nunca obtuvieron respuestas? Frank observó cómo las luces del estudio parpadeaban mientras las líneas telefónicas de la emisora comenzaban a encenderse, inundadas de llamadas, algunas entre sollozos, otras a gritos, otras apenas capaces de articular palabra. Avery continuó, la voz ahora temblorosa por la emoción, pero sin vacilar jamás. Anoche incendiaron mi casa para ocultar esto. También me habrían matado si hubieran podido, pero no pueden matar la verdad. Frank le apretó el hombro, el orgullo brillando en sus ojos. Avery terminó, y sus últimas palabras resonaron con dolor y esperanza. Si alguna vez amaron este pueblo, si alguna vez quisieron creer en la justicia, ahora es el momento de actuar. No dejen que entierren a mi padre 2 veces. No dejen que nos silencien otra vez. Apagó el micrófono. Por un latido no hubo nada. Luego el mundo exterior estalló. La gente salió de sus casas a raudales. Mineros, madres, niños en pijama, ancianos en los porches. Los autos arrancaron, los faros iluminando el amanecer gris. Alguien empezó a golpear la puerta principal cerrada de la estación de radio. Otros llamaban. Vecinos, amigos, la prensa. En cada rincón de Oak Creek, la rabia floreció. Ya no solo miedo, sino la furia feroz y unida de una comunidad traicionada. Frank abrió las persianas. El estacionamiento se llenó de gente, primero decenas, luego cientos. El locutor, parpadeando, empezó a pasar las llamadas al aire. Déjenla hablar. Perdí a mi hermano en la cantera. Él lo sabía, y a él también lo mataron. Queremos que Sterling se vaya. Avery estaba sentada en el estudio, exhausta, aferrando el diario de su padre y las pruebas tras el vidrio. Observó cómo la gente se acercaba, algunos gritando su nombre, otros llorando. Frank la abrazó, rudo pero tierno. Lo lograste. Todo el pueblo está despierto ahora. Avery tomó una última bocanada de aire, se volvió hacia el micrófono y dijo, clara e inquebrantable, mataron a mi padre. Intentaron matarme a mí, pero no pueden matar la verdad. Su voz resonó en cada radio, en cada hogar, en cada corazón tembloroso. La voz que salía de la radio se convirtió en un incendio imparable. Para el mediodía, Oak Creek ya no pertenecía a los Sterling ni al miedo. La noticia de la transmisión de Avery se propagó de casa en casa, cruzando patios embarrados y pisos de fábricas. Por primera vez en años, el silencio se hizo añicos y la ira se transformó en acción. El río de personas fluyó hacia el centro del pueblo, sumando viejos sindicalistas y señoras de la iglesia, enfermeras y adolescentes, mineros de manos ásperas y madres empujando cochecitos, todos marchando como uno solo. Para cuando los primeros bocinazos sonaron frente al juzgado, la calle principal era intransitable. Hombres con monos manchados de aceite y mujeres aún en camisones se unieron a la multitud. Algunos llevaban carteles hechos a mano. Justicia para Samuel Johnson. No más encubrimientos.
Liberen a los inocentes. Encarcelen a los culpables. Otros simplemente gritaban, las voces elevándose en un cántico que rebotaba entre los edificios de ladrillo. Sterling fuera. Sterling fuera. Sterling fuera. En la multitud, los Hells Angels permanecían en fila, golpeados pero orgullosos, algunos magullados, ninguno doblegado. Avery, sentada en la silla de ruedas prestada, estaba flanqueada por Vivian y Frank. Parecía increíblemente pequeña, y aún así cada lente de cámara encontraba su rostro. Vecinos, extraños y amigos se apretaban para verla, tocarla o darle una palabra de agradecimiento. Los mineros le daban palmadas en la espalda. Los niños estiraban la mano para tomar la suya, solemnes y asombrados. Al otro lado de la calle, las puertas de la comisaría estaban cerradas y con persianas bajadas. Dentro reinaba la confusión. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los agentes, algunos avergonzados y otros furiosos, espiaban entre las persianas a la multitud que avanzaba desde una oficina estrecha. El jefe Wilkins, canoso y erguido, con profundas líneas de agotamiento, estaba sentado en su escritorio, la placa pesándole en el pecho. Había servido a Oak Creek durante 30 años. Había visto la corrupción crecer como moho tras una inundación, silenciosa, implacable y en todas partes. Durante años había dejado que el subjefe Rick Reynolds actuara a sus anchas por el bien de la paz, por el bien de su pensión, por la ilusión del orden. Pero las viejas reglas ya no se aplicaban. El mundo exterior había cambiado de la noche a la mañana. Se acercó a la ventana. El mar de rostros debajo no se parecía a nada que hubiera visto jamás. «Están aquí por justicia», murmuró. «Y yo también». En el borde de la multitud, las puertas del juzgado se abrieron y un puñado de policías escoltó a Sterling y a Grant, pálidos, con las manos esposadas a la espalda, hacia un coche patrulla que los esperaba. El estruendo fue ensordecedor. La gente se abalanzó hacia adelante, abucheando, lanzando palabras cargadas de ira contra los Sterling. Grant intentó ocultar el rostro. El señor Sterling miraba al frente, la mandíbula tensa, los ojos prometiendo venganza. Pero la multitud quería más. «¡Y Reynolds!», gritó alguien. «¡Él lo encubrió todo!». Otros repitieron el clamor. «¡No más policías corruptos! ¡Quítenle la placa! ¡Háganlo ahora!». Dentro, el jefe Wilkins reunió a su personal. Su voz fue firme, cargada de un peso que atravesó el ruido. «He cometido errores, pero hoy vamos a corregirlos. Tráiganme al agente Reynolds. Ahora». 2 agentes dudaron, luego asintieron. Minutos después, Reynolds fue arrastrado al vestíbulo, el uniforme aún impecable, la mueca burlona todavía bien ensayada. Miró con desafío a Wilkins. «¿Qué es este circo?». El jefe Wilkins se plantó frente a él, la mirada clara, la voz firme y resonante. «Rick Reynolds, queda usted suspendido y relevado de su placa. Está bajo investigación por obstrucción de la justicia, conspiración y poner en peligro a la población». Reynolds soltó una carcajada, intentando darse la vuelta. «Te arrepentirás de esto, Wilkins. Yo soy lo único que mantiene unido a este pueblo». Pero el jefe no cedió. Extendió la mano, desabrochó la placa del ayudante y la arrojó al suelo. «Ya no». Uno de los agentes más jóvenes, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente y le colocó las esposas a Reynolds en las muñecas. El vestíbulo estalló en vítores. Afuera, la multitud lo vio todo. A través de las ventanas, alguien alzó un megáfono y gritó la noticia. «¡Reynolds está fuera! ¡La placa ya no existe!». La oleada fue imparable. El césped del juzgado se llenó de música, de gritos llorosos de triunfo. Los hombres se estrechaban las manos. Las mujeres se abrazaban. Algunos simplemente se quedaban de pie, incrédulos, dejando que la esperanza regresara por primera vez en años. Avery avanzó hasta el frente en su silla de ruedas, alzando el diario de su padre. «Lo hicimos juntos», gritó. «No más esconderse, no más mentiras». Frank y los motociclistas levantaron los puños. Vivian, con lágrimas corriendo por su rostro, besó a Avery en la mejilla. Pero el último acto aún no había terminado. Dentro de un coche patrulla cerrado, el señor Sterling fulminaba con la mirada a la multitud. El peso de todos sus crímenes lo aplastaba.
Grant se desplomaba a su lado, roto. Pero el pueblo ya había hablado. Ningún poder, ningún dinero, ninguna amenaza podía ahogar sus voces por más tiempo. Cuando cayó el anochecer, las luces se encendieron por todo Oak Creek, no por miedo, sino por celebración. La plaza del pueblo se convirtió en un mar de faroles y canciones. Aún así, en medio de la alegría, Avery sabía que el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por venir. El mayor depredador no era la placa ni el matón, sino el hombre que había construido su reino sobre tierra envenenada. Mañana dirigirían la mirada hacia la mansión Sterling, la última fortaleza, el último secreto. El amanecer se alzó sobre Oak Creek como un disparo de advertencia, el cielo lavado de un dorado frío. El pueblo estaba en carne viva y despierto, cada calle vibrando de rumores. Los Sterling iban a caer, toda la familia llevada de rodillas. Pero en las afueras, en la mansión en lo alto de la colina, donde los Sterling habían reinado durante décadas, el pánico era la única certeza. Dentro, el caos. El señor Sterling ladraba órdenes a 3 teléfonos distintos, la mandíbula rígida, el cabello revuelto, la camisa fuera del pantalón. Un rey despojado de pronto de su armadura. Grant, con los ojos desorbitados y vacíos, caminaba de un lado a otro por el vestíbulo de mármol, la voz ronca tras horas de reproches y negación. «Tenemos que irnos», suplicó Grant, aferrando una bolsa de viaje, el rostro surcado de lágrimas y sudor. «Vienen, papá, los policías, los motociclistas, todos. Si no nos vamos ahora...» Stirling lo silenció con una mirada, pasando de una llamada a otra. Pilotos privados, el asistente de un senador, un abogado sin rostro que prometía milagros por el precio adecuado. El helicóptero está cargado de combustible. Volamos a Chicago y luego fuera del país. Allí nadie se atreverá a tocarnos. No si valoran sus carreras, pero en sus palabras no había convicción, solo miedo royendo por las grietas. Más allá de los muros, el mundo se cerraba. En la pista privada detrás de la mansión, el rugido de los motores rompió la quietud. Motociclistas, Frank, Big Mike, Roxy y otros más, alinearon sus máquinas sobre el asfalto, motores retumbando, botas firmes en el suelo. El olor a aceite, sudor y furia justa llenó el aire de la mañana. Frank se acercó al helicóptero que esperaba, el casco bajo el brazo. El piloto dudó, atrapado entre el dinero y el miedo. Frank miró a través del cristal de la cabina hacia Stirling y luego metió la mano en su bolsa. Con un giro de muñeca, lanzó la chaqueta de Avery, manchada de barro y rescatada de Eagle Ridge, contra el parabrisas. El piloto retrocedió cuando la tela sucia se desplegó, una acusación silenciosa. No se puede huir de la verdad. La voz de Stirling se elevó, presa del pánico. «Aléjenlos de mi helicóptero. Les estoy pagando. Vuelen». Pero los motociclistas se mantuvieron firmes, imperturbables. La mirada de Frank no prometía negociación alguna. De vuelta en la casa, Grant se desmoronaba. «Esto es culpa tuya», le gritó a su padre. «Hice todo lo que me dijiste. Dijiste que a nadie le importaría, que el dinero lo arreglaría todo. ¿Por qué me hiciste hacerle daño?» La compostura de Stirling se vino abajo. «No te atrevas a culparme, Grant. Si hubieras mantenido la boca cerrada, nada de esto habría pasado. Te advertí que no fueras descuidado». La mansión tembló con el sonido de helicópteros. No el suyo, sino el estruendo atronador de los rotores del FBI descendiendo del cielo. Subs negras recorrieron el camino privado. Agentes armados se desplegaron, armas en alto, voces retumbando por megáfonos. «Robert Stirling, Grant Sterling, FBI. Salgan con las manos en alto. La propiedad está rodeada. No hay a dónde huir». El rostro de Stirling quedó en blanco. Su última llamada a un aliado político se cortó en seco. Por primera vez, el miedo real parpadeó en sus ojos. Miró a Grant y ya no vio a su hijo, sino un lastre, un espejo de todos sus fracasos. Las puertas estallaron. Los agentes irrumpieron. Stirling intentó alzar las manos, pero hacía tiempo que había perdido cualquier dignidad. Cayó de rodillas, el rey de la cantera rindiéndose sobre el mármol pulido, mientras Grant sollozaba a su lado.
Frank observó desde la pista mientras los dos Sterling eran sacados escoltados, esposados y en silencio. El aire estaba cargado de cámaras de noticias, vecinos vitoreando y un puñado de viejos mineros que escupían a los pies de los hombres caídos. Grant se retorció al ser conducido hacia el vehículo que lo esperaba. Dijiste que me protegerías, papá. Dijiste que no pasaría nada. Sterling respondió a gritos, con la voz áspera. Lo arruinaste todo. Tú y tus amigos. Tu estupidez nos destruyó. Los agentes del FBI los metieron en coches separados, cerrando las puertas de golpe, mientras el estruendo del pasado por fin los alcanzaba en medio del torbellino de la conmoción. Avery llegó, empujada por Vivian y flanqueada por los Hells Angels. Su nueva silla de ruedas relucía, un regalo de los moteros, con el logotipo estampado con orgullo. Observó cómo empujaban a Grant dentro de la furgoneta policial. Sus miradas se cruzaron y por un latido cayó el silencio. Grant parecía roto, desesperado por perdón o consuelo, algo que nunca llegaría. Avery no dijo nada. No sonrió ni se regodeó. Su mirada era firme, llena de compasión, incluso de misericordia. Para Grant, eso fue el juicio final, un destino peor que la ira. Apartó la vista, con el rostro ardiendo. Frank se colocó a su lado y apoyó una mano suave en su hombro. Se acabó, chica. Los derribaste. Vivian se secó una lágrima, con orgullo y tristeza mezclándose en sus ojos. Eres la hija de tu padre, susurró. Cuando el último eco de las sirenas se desvaneció, el pueblo exhaló. El reinado de los Sterling, construido sobre veneno, crueldad y secretos, había terminado. Y mientras el polvo se asentaba y la multitud comenzaba a dispersarse, una paz silenciosa regresó a Oak Creek. Por primera vez en décadas, el futuro se sentía abierto, no solo para Avery y su familia, sino para todos los que habían sufrido en las sombras. Pero la historia no había terminado. Después de la tormenta, quedaban cicatrices por sanar, confianza por reconstruir y un pueblo por fin listo para recuperar su alma. El primer calor verdadero de la primavera se deslizó por Oak Creek, borrando las últimas manchas del invierno y la tristeza. En el amplio césped frente al viejo parque de bomberos, las mesas se hundían bajo el peso de la comida. Montones de costillas, pan de maíz, ensalada de patatas y pasteles tan recién hechos que su vapor se mezclaba con el humo de las parrillas. El aire vibraba con risas y el choque de botellas de refresco, niños corriendo entre las piernas y vecinos intercambiando viejas historias con una esperanza nueva. Era un día que nadie en el pueblo se habría atrevido a imaginar apenas unas semanas antes. Una celebración no solo de la justicia, sino de la supervivencia. La pancarta sobre la multitud decía, BBQ de Sanación de Oak Creek, juntos por nuestro futuro. Debajo de ella, Vivian y Avery se movían entre los grupos de gente, recogiendo abrazos, apretones de manos y agradecimientos susurrados. Los mineros, muchos ahora sin trabajo desde que la cantera había sido cerrada para su investigación, estaban con sus familias. Bolsillos vacíos, pero ojos brillantes. Por una vez, nadie estaba solo. Avery avanzó entre la multitud, su nueva silla rodando suave sobre el césped, con el emblema que los Hells Angels habían cosido en la parte trasera. Valkyria, la que elige la vida, relucía al sol como una marca de resistencia y pertenencia. Vio a Frank en la parrilla, con un delantal atado a la cintura tatuada, dando vuelta a las hamburguesas y lanzando órdenes. Vivian rondaba cerca, ayudando en lo que podía, las mejillas sonrojadas por el humo y la felicidad. Ya no quedaba rastro del cansancio del hospital en su andar, solo la calidez serena de una mujer que por fin había dejado atrás el peso del miedo. A lo largo de la tarde, la gente compartió recuerdos. Algunos lloraron lo perdido, hogares, salud, seres queridos envenenados por años de codicia corporativa. Pero la mayoría, alentados por la historia de Avery y la transmisión que lo había cambiado todo, hablaban del futuro. Hablaban de nuevos trabajos y escuelas, de un río que quizá volvería a correr limpio, de un pueblo que pertenecía a su gente y no a sus tiranos. El nuevo Consejo Municipal, elegido por una victoria aplastante tras el levantamiento, anunció la creación de un fondo de restitución. Se emitirían cheques para cada familia afectada por la contaminación de la cantera,
con los Johnson entre los primeros de la lista. Para muchos, era la primera vez en años que la justicia no se sentía como una fantasía. En medio de la celebración, Harlan se acercó. Avanzó con torpeza entre la gente, más delgado y más inseguro que antes. La fanfarronería había desaparecido, sustituida por humildad y una especie de vergüenza esperanzada. Sostenía una carta doblada en una mano y se detuvo junto a la silla de Avery, buscando en sus ojos permiso para hablar. Avery, empezó con la voz quebrada, no hay excusa para lo que hice ni para lo que no hice. Fui un cobarde. Dejé que Grant y mi tío me convirtieran en algo que nunca quise ser. Avery lo observó en silencio. A su alrededor, las conversaciones se apagaron. Algunos miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Ella habló en voz baja, sin amargura. Dejaste que el miedo te controlara, Harlan, pero tomaste la decisión correcta. Al final, eso es lo que importa. Él bajó la mirada hacia sus zapatos. No se siente suficiente. Pasaré mi vida entera tratando de hacerlo bien, si me dejas intentarlo. Ella asintió, y las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa pequeña y cansada. Tendrás que hacerlo. La redención no es una solución rápida. Es cada día, por el resto de tu vida. Los hombros de Harlan se relajaron, como si se levantara un peso que solo la verdad podía aliviar. Grant presionó la carta en la mano de Avery. Una confesión escrita, una promesa y un plan para testificar en cada audiencia y por cada familia perjudicada. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Frank lo llamó. La próxima vez, agarra una espátula. El servicio comunitario empieza en la parrilla. La multitud rió, la tensión se rompió y Harlan se unió a la fila de voluntarios, con el sudor perlándole la frente mientras servía comida y recibía miradas cautelosas, a veces agradecidas, de los vecinos a los que había traicionado. Más tarde, cuando el sol descendía y la luz dorada se acumulaba bajo las mesas de picnic, Avery se encontró junto a Frank y Vivian. Frank se apoyaba en la parrilla, con los brazos cruzados, su dureza suavizada por la imagen de Vivian, riendo con un grupo de niños de la escuela. Avery se aclaró la garganta, con los nervios revoloteando. «Frank». Él miró hacia ella, con los ojos azules brillando. «Sí, chica». Ella dudó un instante y luego dijo, «Gracias por todo, por estar ahí, por luchar, por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma». Frank bajó la cabeza, frotándose la nuca. «Tú hiciste el trabajo duro, Valquiria». Vivian deslizó su mano en la de él, ruborizándose. Encontró la mirada de Avery, su sonrisa temblando de alegría. «Nos salvó a las dos», dijo en voz baja. Avery los miró a ambos, con el corazón henchido. Durante meses no había llamado a Frank nada más que el motorista, manteniéndolo siempre a distancia, temerosa de dejar que alguien ocupara la sombra de su padre. Pero ahora, con los ojos de su madre brillando con el peso de un dolor por fin compartido y aligerado, encontró la palabra. «Gracias, tío Garner», dijo con la voz firme. Las palabras se sintieron correctas, sólidas, como el encaje perfecto de una pieza de rompecabezas. Los ojos de Frank se abrieron, luego se suavizaron y atrajo a Avery a un abrazo cuidadoso, sus brazos ásperos pero gentiles alrededor de sus hombros. Es un nombre que cruzaría el infierno para conservar. El momento fue interrumpido por Roxy, que se acercó con paso seguro, llevando un paquete envuelto en papel marrón para la Valquiria. Sonrió al entregárselo. Avery rompió el papel. Dentro había una chaqueta de cuero hecha a medida, con el emblema de los Hells Angels en una manga, y en la espalda, en letras blancas y audaces, Valquiria, la que elige la vida. La multitud estalló en aplausos. Vivian se secó las lágrimas, y la risa de Frank retumbó como un trueno lejano. Avery se puso la chaqueta, sintiendo el peso, el calor, la promesa de algo más. Por primera vez en años, se sintió completa. Al caer el anochecer, se encendieron los farolillos, guirnaldas de luces serpenteando entre los árboles. La gente bailaba, los niños chillaban de alegría, y la orilla del río resonaba con música y el chisporroteo de la barbacoa. Avery alzó la vista hacia las estrellas, inhaló el aroma de hierba y humo, y se permitió volver a creer en la esperanza. Captó la mirada de Frank,
Él asintió hacia la multitud y luego hacia Vivian. ¿Lista para ver cómo será el mañana, chica? Avery asintió, con la voz firme. Estoy lista. Las cicatrices siempre estarían ahí, en la tierra, en el pueblo y dentro de cada uno de ellos. Pero esa noche, bajo el resplandor suave de la sanación y el perdón, eran prueba de supervivencia, no de derrota. Y mientras la risa se derramaba en la noche, Oak Creek dio sus primeros pasos hacia un futuro nacido de la verdad, el coraje y la voluntad inquebrantable de quienes habían elegido vivir. El cementerio se alzaba en una colina baja sobre el río, donde el viento traía el aroma de tierra húmeda y pino. La luz de la mañana se deslizaba sobre las lápidas como una bendición. Avery avanzó por el sendero de grava con su chaqueta de cuero negra, la que llevaba cosido Valquiria, la que elige la vida, y se detuvo ante una piedra sencilla marcada. Samuel Johnson, esposo. Padre. Dijo la verdad cuando más costaba. Vivian estaba detrás, con las manos rodeando un pequeño ramo de flores silvestres. Frank, tío Gunner ahora, en todo lo que realmente importaba, esperaba a una distancia respetuosa, con los brazos cruzados y la mirada baja. Sin motores, sin ruido. Solo el murmullo del viento entre la hierba y el suave golpeteo de los guijarros bajo las ruedas de Avery. Ella tomó de su regazo un libro de tapas duras, la versión publicada del diario de su padre. La portada era sencilla, el río que nos fue dado. Pasó el pulgar por el lomo y luego lo apoyó con cuidado en la base de la piedra. Cumplimos tu promesa, papá, susurró. Te escucharon. Vivian se arrodilló para colocar las flores silvestres junto al libro. La voz le temblaba. A él le habría encantado este pueblo hoy, no porque sea perfecto, sino porque por fin escuchó. Rozó la piedra con la yema de los dedos, como si alisara el cabello de su marido. Solía decirlo, ¿recuerdas? Los ríos. Quizá ahora nos recuerden con bondad. Frank dio un paso al frente, aclarándose la garganta, intentando que la emoción no le quebrara la voz. Traje algo. Dejó en el suelo una piedra lisa de río, con letras blancas pintadas a mano. La verdad flota. Se encogió de hombros con una sonrisa tímida. La hizo Roxy. Dijo que pertenece aquí. Avery sonrió. Pertenece. Permanecieron en silencio un largo momento. Tres supervivientes unidos por un amor obstinado y la negativa a mirar hacia otro lado. Cuando una brisa se levantó, Avery inclinó el rostro hacia ella, los ojos cerrados. Por primera vez solo sintió el viento, no la caída debajo. ¿Lista?, preguntó Vivian en voz baja. Avery asintió. Lo estoy. Dejaron la colina con pasos ligeros y corazones en calma. Aquella tarde las puertas de la escuela se abrieron para el primer día de regreso de Avery. Los estudiantes se apartaron para dejarla pasar, sin burlas, sin sonrisas torcidas. Algunos asintieron. Unos cuantos alzaron la barbilla con sonrisas tímidas. Una chica de segundo año con una chaqueta de la banda de marcha tocó el parche de la Valquiria y articuló un gracias. Un chico del taller se apoyó en una taquilla y dijo, con la voz espesa, «Mi padre ya está recibiendo tratamiento. Por ti». Avery sostuvo su mirada y respondió con el más leve de los gestos. Sin discursos, sin ceremonia, solo reconocimiento, humano y sincero. Al fondo del pasillo, dos sombras familiares la flanqueaban. Big Mike y Roxy caminaban como porteros frente a una cuerda de terciopelo que ya nadie necesitaba. No estaban allí para buscar problemas. Estaban allí porque ella lo había pedido y porque les gustaba la expresión en los rostros de los estudiantes cuando la bondad vestía cuero. «Se siente distinto», dijo Roxy, empujando una puerta doble con el puño. Mike sonrió hacia Avery. «Se siente bien». Pasaron junto a la vitrina de trofeos. Se habían añadido nuevas placas, premios de servicio comunitario, un memorial a los mineros perdidos, una foto de Samuel Johnson con casco, sonriendo sin disculpas. Alguien había colocado una única rosa blanca delante, en la clase de inglés. La señorita Tilden, que antes fingía no ver, se detuvo en la puerta y sostuvo la mirada de Avery. «Si estás dispuesta», dijo con voz firme, «hay algo. Nos gustaría empezar un encuentro todos los viernes después de clase. Lo llamaremos Alas de Acero. Un lugar para cualquiera que haya sido empujado al borde y quiera decir lo que el río nunca se llevó». Tragó saliva. «¿Lo dirigirías tú?»,
Avery contempló los rostros a su alrededor, los curiosos, los cautelosos, los heridos de maneras que nadie podía ver. Sí, dijo, lo haré. La noticia se difundió rápido. Para el final de la semana la biblioteca estaba a rebosar. Estudiantes de primer año con manos temblorosas, de último curso ocultando lágrimas tras las mangas del equipo. Chicos callados que conocían demasiado bien la geografía de las mesas vacías en el comedor. Avery guiaba desde su silla no como líder de desfile, sino como testigo. Les habló de la verdad sobre el miedo, de que llega en oleadas y a veces tiene forma de silencio. Les habló de la respiración, de cómo puede ser el sonido más valiente del mundo. Les habló de ríos y raíces, y de cómo a veces la misericordia llega sobre dos ruedas, vestida de cuero remendado. Después de eso, las invitaciones se multiplicaron. Sótanos de iglesias, centros comunitarios, gimnasios. Avery habló del acoso y del valor, de la arquitectura de la crueldad y de las pequeñas herramientas cotidianas para desmontarla. Una mano en la rueda, una palabra dicha en voz alta. Un amigo que se queda. Frank y Vivian se sentaron al fondo en las primeras charlas, de la mano, guardando las lágrimas en privado. Harlan apareció más de una vez, no para hablar, sino para escuchar y cargar sillas plegables para los que llegaban tarde. Evitó las cámaras. No quería aplausos. Cuando un chico de primer año susurró que no sabía cómo plantarse ante un compañero de equipo, Harlan salió al pasillo y le enseñó a decir no sin temblar. La primavera se desplegó en verano. El Fondo de Restitución pagó facturas médicas y reconstruyó hogares. El condado instaló nuevos monitores a lo largo del río. Los docentes recibieron nueva capacitación. La escuela introdujo un programa de intervención de testigos con consecuencias reales. El caso de los Sterling avanzó por los tribunales. La justicia llegó despacio, con terquedad, respaldada por recibos, testimonios y el peso de un pueblo que había aprendido a mirarse a los ojos. Y luego, una tarde tranquila, llegó un sobre grande al apartamento de los Johnson. La dirección del remitente estaba estampada en tinta azul con un escudo que Avery antes solo había visto en televisión. Lo abrió con dedos cuidadosos. El aliento se le quedó atrapado al leer. Felicitaciones. Ha sido admitida en la Universidad Hawthorne, un lugar prestigioso del que su padre solía bromear cada vez que llegaban a casa sus boletines, con líneas perfectas. También había una beca, matrícula completa para una estudiante que había demostrado un liderazgo extraordinario en la búsqueda del bien público. Le temblaron las manos. Vivian la abrazó por detrás, mejilla con mejilla, la risa ahogada entre lágrimas. Frank dio un puñetazo al aire y lanzó un grito tan fuerte que el perro del vecino se sumó. Celebraron en la cocina con pastel de limón del diner y vasos de papel con ginger ale. Avery llevó la carta doblada en el bolsillo durante una semana, abriéndola cada vez que la duda intentaba susurrar. Se imaginó a su padre en la colina sobre el río, no como un fantasma, sino como un hombre que habría conducido 3 horas solo para sentarse en la última fila de su primera clase, asintiendo cada vez que ella tomaba una nota. El último día del verano, Avery volvió sola al cementerio. Colocó una sudadera de Hawthorne sobre la hierba, azul marino con letras blancas, y apoyó la palma de la mano sobre la piedra. Escribiré páginas nuevas, prometió. No para reemplazar las tuyas, sino para llevarlas hacia adelante. De regreso a la escuela para la asamblea de apertura, el gimnasio estaba abarrotado. El director habló de construir una cultura de protección, de un valor que empieza en las decisiones más pequeñas. Luego se apartó y los estudiantes se pusieron de pie cuando Avery avanzó en su silla hasta el centro de la cancha. Sin fanfarria, sin focos, solo el sonido de 1000 zapatillas sobre la madera pulida y una atención tan concentrada que se sentía como calor. Ella alzó la vista hacia las vigas, las pancartas, las luces, el trozo de cielo a través de las ventanas altas, y sonrió por encima del bullicio del gimnasio. Oyó el rugido lejano de motores desde el estacionamiento. 2 siluetas se apoyaban en sus motos más allá de las puertas abiertas, brazos cruzados, sonrisas ladeadas. Roxy y Big Mike, guardianes convertidos en amigos que se quedaban no porque tuvieran que hacerlo, sino porque la chica a la que respetaban se lo había pedido. Avery tomó el micrófono. Creyeron que empujarme por un acantilado sería el final.
dijo con una voz firme como el acero. No sabían que sería la forma en que me enseñaron a volar. El gimnasio estalló en vítores y aplausos. Algunos estudiantes lloraban, otros reían con puro alivio. En Oak Creek, el valor de Avery demostró que incluso las alas más rotas pueden alzar el vuelo y que la justicia es posible cuando una comunidad se mantiene unida. ¿Qué momento de su recorrido te inspiró más? ¿O te hizo pensar de otra manera sobre el valor? Si encontraste esperanza en la historia de Avery, por favor dale me gusta. Comparte y suscríbete para más relatos poderosos que pueden cambiar vidas.